Esta es la clase 15 del curso de estudios históricos del primer año de licenciatura de Historia de la Universidad de Panamá. El tema de nuestra clase de hoy se titula Los tipos de historia, es decir, los diferentes modos y abordajes que los historiadores tienen al investigar y escribir sus ensayos de historia. Nos vamos a fundamentar en un ensayo que tiene ese mismo título, Los tipos de historia, de Carlos López López, un profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas, en México. Este ensayo es una buena síntesis, muy didáctico, sencillo, de muy clara comprensión, para hacer una referencia de un curso de primer año de historia. El profesor Carlos López entonces nos va a identificar los siguientes tipos de historia. Él va a hablar del anticuario, va a hablar de la historia de bronce, de la historia crítica y por último de la historia científica. Estos cuatro modos o tipos nosotros vamos a ver posteriormente en una clase casi al final del semestre que los podemos también como que fusionar con una historia más evolutiva de la propia ciencia de la historia, la historia de la historia, si usted quiere, en donde estos tipos o modos pueden aplicarse también a etapas o fases en una evolución de la historia como ciencia, ¿no? Por tanto, como historiografía. Pero eso lo veremos después. En la clase de hoy, entonces vamos a ver esta tipología, es decir, diferentes modalidades, ¿no? de los estudios históricos, según pues cómo el historiador identifica su objeto de estudio, su metodología, su abordaje y hasta el uso que le va a dar a su libro de historia. Por ejemplo, él ve que el anticuario es el tipo de historiador erudito que, bueno, va en búsqueda de hechos y de personajes de una manera, dice él, bastante pasiva, sin ninguna intencionalidad más allá que la del prestigio de su erudición, podríamos decir. Después nos va a presentar como un segundo tipo el de la historia de bronce. Y esta idea del bronce es porque se asocia con las estatuas, ¿no? De los héroes nacionales. Y él dice que esta historia de bronce precisamente surge como una necesidad para justificar y dar apoyo a la creación de una identidad nacional en la construcción de los estados nacionales modernos. Así que esa función hace que los historiadores de bronce están en búsqueda de mitos de origen del Estado Nacional y de sus héroes, los padres de la nación, etc. Y que por tanto es un tipo de historia bastante manipulada, que idealiza a la clase de gobernantes y que invisibiliza a las masas, ¿no? populares. Entonces, eso tiene de bueno y de malo, ¿no? Este tipo de historia de bronce. Seguidamente, el profesor Carlos López nos va a presentar la modalidad o tipo de la historia crítica. Nos va a decir que primero realmente el teórico de la historia crítica es Karl Marx y que es una historia que es destructiva en alguna forma y una reacción a la historia de bronce, porque de alguna manera su enfoque principal van a ser los procesos económicos, sociales de las masas populares, ¿no? Sobre todo, bueno, de las clases trabajadoras, por ejemplo. Karl Marx, por supuesto, escribe sus libros con la referencia de la Inglaterra del siglo XIX, pero de ahí en adelante los historiadores de esa corriente, vamos a ver, que trasladan ese modelo, ese abordaje a América Latina, a otras partes del mundo, y que tiene entonces esa intención de criticar a la historia de bronce
y que en alguna manera es destructiva de esa historia, pero que construye, por otro lado, otras identidades y de procesos revolucionarios y sociales. Por último, el profesor nos va a presentar el tipo denominado la historia como ciencia. Y él abiertamente, de una manera honesta, dice que defiende y argumenta en favor de que la ciencia eh, se puede definitivamente aplicar, las ciencias sociales en este caso, a los estudios de la historia y que la historia puede echar mano de metodologías cuantitativas para, pues estadísticas básicamente, para darle como un sustento más, más sólido, unas metodologías más propiamente científicas, que le dan a la historia pues ese carácter de ciencia social. Como vemos, esta es una posición diferente a la de los profesores que hemos estudiado con anterioridad, como por ejemplo el profesor O'Gorman, que también es mexicano, pero de la Universidad Autónoma del Distrito Federal, ¿no? De México. Entonces ahí vemos dos posiciones distintas, interesante también comparar uno con otro. Con esto entonces vemos el abanico de posibilidades, ¿no? De orientaciones que se le ha dado a la historia. La primera, que es nos presenta acá el profesor, ya está en desuso prácticamente, esa del anticuario, aunque todavía tenemos por ahí algunos dinosaurios que usan la historia solo para lucir pues su erudición, pero sin, no le vemos que le dan un sentido, una interpretación a la misma. Y que vamos viendo entonces que lo interesante en esta clase es ver que no existe como que un solo manual para escribir la historia, ni un solo tipo de historiador, sino que hay pues efectivamente diferencias y pues distintas opciones para el historiador, cada una de ellas pues con sus fortalezas y sus debilidades. Dependiendo de cada uno de estos abordajes, los resultados de esa historia van a ser también distintos. Así que aquí puedo terminar la clase de hoy, darles una bienvenida a los estudiantes para que lean el ensayo del profesor Carlos López, que lo disfruten mucho. Un saludo cariñoso de su profesora Nailena Porras.